Oasis de reflexión. Un programa dinámico dirigido a usted que está sediento de Dios. Le invitamos a abrir su corazón al poderoso mensaje de la palabra de Dios, expuesto por el pastor Alfredo Alegría. Hemos estado hablando acerca de los diferentes cambios doctrinales que se han venido dando dentro de la iglesia cristiana en este siglo XXI. La morfología doctrinal, es decir, la forma de doctrina, no se detiene hasta el día de hoy. Siguen dándose cambios dentro de la morfología doctrinal de la iglesia neopentecostal, que es la más numerosa alrededor del planeta Tierra. Conocemos que el movimiento de restauración, que viene a ser como la derivación de aquella doctrina que surge en los Estados Unidos por los años finales de los 60, principios de los 70 y que vino a cobrar un auge total para los años 80, la doctrina de la superfe, que fue predicada principalmente y dispersa por este pastor famoso aquí en los Estados Unidos, ya fallecido, que se llama Kenneth Hagin, a través de sus libros, de sus folletos y de sus programas radiales, de los institutos que él logró establecer en diferentes naciones, ha logrado impregnar de este movimiento de superfe. Y esto da una plataforma al movimiento que se conoce como el movimiento de restauración. El movimiento de restauración trae también, entre comillas, la restauración del ministerio apostólico en nuestros tiempos. Se habla que esto ha sido un proceso progresivo desde el tiempo de la Reforma, cuando el pastorado surge en la personalidad de los reformadores, de los sacerdotes católicos que se rebelaron contra la iglesia para establecer por lo menos un catolicismo reformado. Y Martín Lutero, Savonarola, Juan Hus y todos esos hombres que nosotros conocemos como los grandes reformadores fueron simplemente sacerdotes católicos que se desprendieron de la iglesia católica romana corrupta para establecer un catolicismo reformado. Entonces, lo que nosotros tenemos en las iglesias reformadas es simplemente iglesias católicas reformadas. Yo prefiero considerar que no tengo nada que ver con el catolicismo por el hecho de que nunca he sido católico. Y prefiero tener más afinidad con el pueblo de Israel, con el judaísmo, que con la iglesia católica romana. Entonces, el restauracionismo está hablando de la aparición gradual de los diferentes ministerios que la iglesia católica había ahorcado, que se encuentran en Efesios capítulo 4, versículo 11, cuando dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El movimiento restauracionista dice que estos ministerios, los 5 ministerios sacerdotales neotestamentarios, han venido siendo establecidos a través de un proceso de restauración, y que ahora en estos tiempos nosotros nos encontramos en el periodo en que la iglesia ha restaurado ya directamente, porque llegó el tiempo de Dios para los ministerios proféticos y los ministerios apostólicos que vienen ahora a manifestarse para llevar a la iglesia a momentos de gloria, a momentos de poder, de control, de gobierno mundial, para establecer el gobierno de Dios. Y esas son las palabras que se utilizan a boca llena por los ministros modernos del movimiento neopentecostal, que son principalmente los más famosos. Yo no estoy hablando de los latinos, hablo de los que establecieron realmente todo este movimiento que surge acá en los Estados Unidos de Norteamérica. Luego de surgir en los Estados Unidos de Norteamérica por el mismo potencial económico que estos ministros poseen, televisión, imprentas, logran impregnar el mundo y también América Latina, nuestros países, de donde surgen también los periquitos repetidores, que son ahora los ministros más famosos en América Latina, que repiten todo lo que estos ministros norteamericanos estadounidenses establecieron como el movimiento restauracionista de estos 2 ministerios, el apostólico y el profético. Y nosotros tenemos hoy una explosión a nivel global, las personas que están predicando constantemente, utilizando
la jerga, entre comillas, apostólica, profética, en cada uno de sus sermones dicen apostólico, profético, y al adherir estas palabras, la palabra apostólico y profético, entonces se supone que el mensaje que ellos están predicando es considerado o cae ya dentro de los parangones o rangos de los mensajes apostólicos. Porque supone que los mensajes apostólicos son superiores a los mensajes pastorales. Por lo tanto, todo el mundo y aún muchos pastores se han convertido en este tiempo en apóstoles, incluso evangelistas como el de Costa Rica, que empezó como evangelista y ahora se autoproclama profeta y se autoproclama también apóstol. Y sus mensajes han cambiado y están llenos de lo que yo llamaría fanfarronadas teológicas que tienen su base y su pivote en la doctrina de la superfe. Yo establezco, yo proclamo, yo profetizo, y por el hecho de decir yo profetizo, la gente entonces forzosamente va a tener que tomar esto como una realidad de que el hombre realmente está profetizando por medio del Espíritu Santo de Dios. Estamos hablando acerca de lo que es conocido como la Nueva Reforma, algo que ha impregnado el mundo. Las denominaciones múltiples que existen alrededor del mundo han sido infiltradas por esto, pero todo esto trae un mensaje que a mí se me hace bastante sospechoso. Yo estaba investigando acerca de lo que son el protocolo de los sabios de Sión o de los ancianos de Sión, que es un documento que tiene 24 protocolos en total. Y entre estos protocolos se tratan muchísimas cuestiones financieras de corte político, social y económico, en el cual está prácticamente definido todo lo que es la columna vertebral del nuevo orden mundial bancario. Si usted puede conseguirlo, lo puede conseguir en cualquier lugar de internet de forma gratuita y puede leerlo. Y hubieron algunas cosas que a mí me llamaron la atención, porque esto es como un plan, un esqueleto de gobierno. Y dicen estas personas que hablan mucho de la francmasonería y de lo que la francmasonería hace, es decir, es alguien que domina sobre la francmasonería mundial, es un gobierno invisible que nadie sabe exactamente de dónde procede, que es el que está estableciendo lo que nosotros ya conocemos, esa frase tan pateada y común como el nuevo orden mundial. Y ellos dicen, he aquí que es necesario que nosotros arruinemos la fe y arranquemos de los espíritus gentiles el principio mismo de la divinidad, sustituyéndolo por los cálculos y las necesidades materiales. Cuando yo leo esto y observo alrededor lo que está sucediendo en nuestra sociedad, en nuestra generación, yo puedo decir que aunque muchas personas pueden quizás juzgar que es fanatismo creer que este documento es real, que esto es algo ficticio, que realmente nadie puede pensar así como está definido en estos protocolos, yo sí veo que existe algo que está sucediendo en nuestros tiempos, que está arrancando de las almas de las personas el concepto de la divinidad. Y aquí está diciendo que lo van a sustituir por los cálculos y las necesidades materiales. En otras palabras, se está hablando de filosofías materialistas que iban a ser implantadas en el corazón de las personas para arrancar los conceptos de la divinidad. Y más adelante dice, así pues, para que los espíritus gentiles no tengan tiempo de pensar y reflexionar. Y yo veo esto incluso también, este fenómeno que se ha introducido incluso dentro de la iglesia moderna, porque los cristianos modernos en el tiempo actual no tienen tiempo para pensar y reflexionar en las cosas espirituales, porque están imbuidos dentro de un sistema materialista que los absorbe totalmente y solamente piensan en el dinero. Y estos mismos dicen, porque es necesario distraerlos por medio de la industria y del comercio. Y digo, si este documento es falso, si este documento es ficticio, como podrían tal vez muchísimas personas que me puedan escuchar y tal vez burlarse de lo que yo estoy diciendo, y no digo que voy a quitarles el derecho de burla, si quieren hacerlo, pueden hacerlo. Pero que estas cosas que están escritas en este documento, que es como un plan de gobierno, algo a desarrollarse y que se está desarrollando, yo puedo decir, sí se está desarrollando, porque aún la iglesia moderna ha sido afectada por este tipo de filosofías humanas. Más adelante dice, escucha bien, porque yo estoy leyendo literalmente parte de lo que están escritos en este protocolo. Dice, su único culto, su única guía será el cálculo, o lo que es lo mismo el oro, al que se tributará
una verdadera adoración por razón de los bienes materiales que proporciona. ¿No le parece a usted sospechoso que en estos últimos años, y digo en estas últimas décadas, y estoy hablando del cristianismo, el desarrollo de la iglesia moderna, haya venido a surgir ese nuevo tipo de evangelio que se llama el evangelio de la prosperidad, que fue nacido acá en los Estados Unidos de Norteamérica, y que ahora el mundo entero y el movimiento neopentecostal a través de sus filiales, el movimiento de palabra de fe, el movimiento apostólico profético, el movimiento restauracionista o el movimiento del G12 en sus diferentes derivaciones predica con tanto ahínco. ¿No le parece a usted que todas estas cosas tienen una misma procedencia, pero que no puede ser la procedencia de Dios? Lógicamente, cuando usted lee el protocolo de los sabios de Sión, usted no va a llegar a la conclusión de que esto procede de la mente de Dios, porque es contrario totalmente a la filosofía espiritual que Jesucristo el Mesías enseña en su ministerio profético mesiánico. Yo digo, estoy totalmente convencido de que estas mentalidades que desarrollaron estos documentos macabros, maquiavélicos y satánicos han venido también a introducir el materialismo dentro de la teología cristiana moderna, y que los cristianos deben de abrir los ojos y el espíritu y pedirle a Dios discernimiento para poder saber qué terreno estamos pisando nosotros en la actualidad. El surgimiento del movimiento de la teología del dominio, que es parte del desarrollo de una teología satánica establecida por la Iglesia Católica Romana, y la Iglesia Católica Romana está prácticamente definida dentro de las organizaciones que han desarrollado un tipo de teología mixta, donde se mezclan todos los credos, igual que la masonería o la mezcla de credos en el movimiento de la nueva era. La Iglesia Católica ha hecho una mezcla doctrinal, por lo tanto, nosotros podemos decir, y existen libros que te lo demuestran literalmente, que la Iglesia Católica Romana tiene una teología babilónica, en donde se enseñan y se conjugan todos los secretos de las religiones ocultas dentro del credo y práctica de la Iglesia Católica Romana, como también, y vuelvo a repetir, lo tienen los masones, la francmasonería a nivel mundial. Uno de los principales evangelistas de este tiempo, y algunos dicen que es el más respetado de los Estados Unidos, que es el señor Graham, dijo en su postura dominionista que ha llegado el tiempo que los evangélicos piensen en organizarse corporativamente. Estoy a favor de que los evangélicos sean candidatos políticos y logren ser electos para servir en escaños públicos, y de ser posible asuman el control del Congreso, el control de la burocracia, el control de la rama ejecutiva del gobierno. Creo que si se lo dejamos al otro lado estaremos perdidos. Quisiera ver a todo creyente verdadero involucrado en el proceso político de una u otra forma. Decir esto y decir creo que si se lo dejamos al otro lado estaremos perdidos significa haber perdido toda la fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de las Escrituras. Porque la Biblia nos enseña a nosotros que todo está bajo el control de Dios. Si nosotros pensamos que estas partes, estas áreas están fuera del control de Dios y que nosotros estamos involucrados en tomar el control en esta tierra para que esté dentro del control de Dios, nosotros estamos entonces prácticamente metiendo a Dios dentro de un molde filosófico humano, pensando que Dios no tiene el suficiente poder como para que lo que Dios profetizó hace miles de años en las Escrituras no se cumpla. Se va a cumplir, está escrito en la Biblia. Vendría la apostasía antes de la venida de Cristo. Y yo digo, si el reino profetizado de Dios en la tierra debe ser establecido por la iglesia, entonces debemos de esperar que antes que Cristo venga se dé un periodo de dominio mundial y una paz antes del regreso del Mesías. Entonces, todo esto habría tenido un inicio desde la ascensión de Cristo y de modo progresivo avanzado en el planeta hasta que en el día de hoy, esta administración justa de paz que va a ser establecida por la iglesia, de acuerdo a esta mentalidad, se está cumpliendo, pero no lo estamos viendo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. En otras palabras, mi reino no pertenece a esta dimensión, ni pertenece tampoco a este sistema. ¿Por qué nosotros, la iglesia, vamos a caer en la trampa de Satanás? Iglesia, abre los ojos. Este fue su programa, Un Oasis de Reflexión. Escúchenos en nuestra próxima edición. Y
tomemos la refrescante palabra de Dios. Un oasis de reflexión. Este fue su programa, Un oasis de reflexión. Escúchenos en nuestra próxima edición. Y juntos tomemos la refrescante palabra de Dios. Un oasis